Muy buenas tardes, tengan todos ustedes edición 151. Y lo que hicimos iniciar el 151 con un gran contador certificado, experto en reestructuras, en due diligence. Por supuesto, bueno, pues trabajó en firmas grandes, pero ahora, bueno, pues tiene su propia firma, González Lugo, Solís Cámara, y es un gran fiscalista, además de ser una gran persona y un gran amigo. Bueno, pues qué decimos, no necesita grandes presentaciones, Ricardo. La verdad es que, pues, Ricardo González Lugo no necesita grandes presentaciones y no quiero quitarle el tiempo porque trae un tema padrísimo, trae un tema muy, pues la verdad que no lo habíamos tratado aquí en Conversando con Orfe. Y qué mejor que él nos platique esto, el maestro González Lugo, para que pues este tema tuvo su reforma, este tema tuvo hasta como que ese tema satánico, ¿no? También las cooperativas. eh, yo creo, bueno, hoy vamos a hablar de las cooperativas, de este régimen, de este beneficio, de este pago de ICR. Y qué mejor que él que nos platique. Así que el maestro Ricardo González Lugo está con nosotros. Mi querido Ricardo, gracias que tan generosamente por tu bonomía y por tu gentileza aceptaste estar en este Conversando con Orfe, en este tema que me gusta mucho, me encanta porque no lo habíamos conversado en ninguna de las otras ediciones. Platícanos, danos unos antecedentes y luego, si quieres, te hago algunas ahí preguntas para yo también aprender, tomar nota y tomar clase, porque me parece que quién mejor que tú para explicarnos este tema de las sociedades cooperativas. Bienvenido, mi querido amigo. El maestro Ricardo González Lugo está con nosotros aquí en Conversando con Orfe en edición 151. Bienvenido, mi querido amigo. Muchas gracias, Carlos, por tu amable presentación. Pues sí, hoy nos toca estar aquí con ustedes y pues Orfe siempre ha sido una fuente de conocimiento para muchos fiscalistas. 50 años ya tenemos como fiscalistas, formando fiscalistas, y pues todos sabemos que el conocimiento es una base importante del poder. El que no sabe, pues no puede hacer muchas cosas, y el que sabe, pues sí las puede hacer. Entonces, entrando en materia, porque sí es un tema muy rico y muy vasto en cuanto a la extensión, y en ánimo de dar un preámbulo para los que no tienen el antecedente, porque como dices, es un tema novedoso. Primero tenemos pues que las sociedades cooperativas son un tipo particular de sociedad mercantil. ¿Por qué? Porque están señaladas en la ley de sociedades mercantiles, pero tienen su propia ley general de sociedades cooperativas. Entonces, es un ente mercantil, pero tiene una situación particular. Entonces, partiendo de esta situación, eh, las sociedades cooperativas básicamente son sociedades mercantiles formadas para realizar ese tipo de actividades, no como nosotros, como despachos, que lo que otorgamos son servicios profesionales. Aquí estamos hablando de sociedades mercantiles. Y las sociedades cooperativas, pues hay de distintos tipos. Hay de producción, y hay otros tipos para no distraernos ahorita. Lo que vamos a atacar ahorita son las sociedades cooperativas de producción. Como antecedente, la primera sociedad cooperativa en México se fundó en 1876 y en 1989 ya se incluyó normatividad acerca de las sociedades cooperativas. O sea, estamos hablando del siglo XIX. 1876 se fundó, 1889 el Código de Comercio y ya empieza a hablar de las sociedades cooperativas. Las sociedades cooperativas, como bien dijiste también, pues se han usado para otros fines, incluso han sido satanizadas en algunos casos, pero no es materia de este tema. Lo que pasa con estas sociedades cooperativas es que la Organización Internacional del Trabajo en el año 2002 emitió una recomendación a los países miembros
para promover y facilitar el acceso de las sociedades cooperativas a apoyos gubernamentales. ¿Por qué? Porque se trata de que los trabajadores que se reúnen, se juntan, se asocian para producir algún bien o prestar algún servicio, tengan la facilidad de tener ciertos estímulos o ciertas ventajas que les permitan crecer y desarrollarse. Tenemos el caso Mondragón en España, es un caso muy sonado donde una población que es Mondragón se crea a raíz de la formación de sociedades cooperativas allá. Pero es nada más como un antecedente cultural que cualquiera puede investigar en internet el día de hoy y consultar el caso Mondragón, muy famoso. Bueno, esta recomendación de la Organización Internacional del Trabajo se implementa en México en la ley del impuesto sobre la renta a partir de 2006. Imagínense nada más, nos tardamos casi 4 años en seguir la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, de 2002 al 2006. Y ahí se establece un régimen específico para este tipo de sociedades, consistente en que si las utilidades que generaba la sociedad cooperativa no se distribuían a los socios, no se causaba impuesto sobre la renta. Por esa situación, no hacen pagos provisionales las sociedades cooperativas, no están obligadas. ¿Por qué? Porque los pagos provisionales, todos sabemos, son a cuenta del impuesto del ejercicio. Pero si no distribuyes la utilidad del ejercicio entre los socios, no se causa el impuesto y no se tiene que pagar. Por esa razón, no hacen pagos provisionales, cosa que es muy atractiva para este tipo de sociedades. Ahora, también se establece en la ley que dentro de este régimen, los anticipos a cuenta de las utilidades o las utilidades que se les entreguen a los miembros, a los socios cooperativistas, van a estar sujetas a la retención como asimilables a salarios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se le van distribuyendo a los cooperativistas estas utilidades mes a mes, se les va reteniendo el impuesto como asimilables a salarios y se entera. Sin embargo, pues ya sabemos cómo funcionan las cosas en este país y de pronto el gobierno necesita dinero y todos recordaremos que hubo una reforma fiscal absolutamente recaudatoria en el año 2014. En el año 2014 decidieron que tenían que recaudar más y empezaron literal a meter parches. Y entonces se les hizo muy fácil, sin ningún análisis real y sin ninguna técnica legislativa, poner un tope, un límite. Oye, las utilidades que no distribuyan las cooperativas en 5 años, se tiene que pagar el impuesto por la sociedad cooperativa. Y entonces, pues la primera interrogante, la primera cuestión que le surge a los socios cooperativistas es, oye, pero ¿cómo le vamos a hacer? Porque cuando yo no distribuyo utilidades a mis socios, las invierto en maquinaria, las invierto en inventarios, creo nuevas plantas productivas. Entonces, ¿qué? Ahora me tengo que deshacer de esos activos. ¿Cómo voy a pagar ese impuesto que se difirió hace 5 años? Entonces, tenemos un problema práctico de entrada de cómo vamos a pagar un impuesto diferido hace 5 años cuando está invertido en activos fijos, en activos circulantes como inventarios. También una de las reglas para poder diferir este impuesto es que se creen mayores posiciones como socio cooperativista. Entonces, ¿ahora qué? Me deshago de esos socios cooperativistas para poder pagar el impuesto. O sea, una serie de cosas que no fueron legisladas correctamente. Y eso nos está generando un problema muy importante para estas sociedades. Porque cuando se cumplen los 5 años y quieren pagar el impuesto, pues el problema es que no está clara la ley de qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer. Lo más grave es que le consultamos a la autoridad y la autoridad muy elegantemente, como siempre lo hace, nos dice, apégate a la ley. Y entonces, pues la ley no dice nada, entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo sin pagar porque nadie está obligado a lo imposible? ¿Es un nuevo estímulo fiscal? ¿O qué será lo que está Estos sucediendo? anticipos
Ricardo, estos anticipos de rendimientos son deducibles. Mira, esa es una de las cosas chistosas. El resultado fiscal de las sociedades cooperativas hoy se determina con base en el artículo 109 de la ley. Y el artículo 109 de la ley no establece o no considera o no señala que los anticipos que se entreguen como asimilables a salarios son partidas deducibles. Y esto puede generar una duda grandísima y puede pensarse que es un absurdo. La verdad es que no. ¿Por qué? Porque la mecánica que establece la ley es que determines la utilidad y el impuesto diferido de la cooperativa con base en los ingresos y deducciones que señala el 109. Y para determinar cuál es el impuesto diferido, se disminuyan los anticipos que ya fueron entregados a los socios cooperativistas. Entonces, no es como una partida deducible, es tú determinas tu resultado del ejercicio. Como una disminución. Es como una disminución porque el resultado del ejercicio se va a una cuenta que se llama utilidad distribuible gravable. Entonces es distribuible, pero a esa le quitas lo que ya distribuiste para llegar al neto que te genera la base del impuesto. El problema es que ese impuesto se calcula con la tarifa anual de personas físicas. ¿Qué hacemos? Distribuimos la utilidad entre el número de socios cooperativistas según los porcentajes que le corresponden en la sociedad y aplicamos la tarifa del ejercicio. Y eso nos da simple y sencillamente un dato informativo que es cuál es el impuesto que se está difiriendo. Se está difiriendo tal cantidad con base en el impuesto determinado para cada uno de los socios cooperativistas. Nada más. Y se manda una cuenta que se llama utilidad distribuible gravable o gravable distribuible. ¿Cómo le llama? Le podemos llamar, la bautizamos como Cugra. No, ni como Cuca ni Cufín, porque ese es otro rollo. Porque para estar en este régimen, y qué buen comentario hiciste, para estar en este régimen no puedes aplicar las disposiciones del título 2, que es el régimen general de sociedades mercantiles. Ahí sí tenemos mucha claridad en cuanto a la Cuca y la Cufín. Este es pues un bicho aparte porque está en el capítulo de los estímulos fiscales. Pero si tú no quieres diferir el impuesto porque eres una sociedad cooperativa que quiere tributar sin mayor problema conforme al régimen general de ley y pagar sus impuestos cada año, lo puedes hacer, no tomas el beneficio. Pero si te vas por este beneficio, pues te encuentras con algunos efectos, algunas complicaciones, porque no está claro ni siquiera cómo debemos pagar el impuesto. Y el Pero problema es siempre este. convendría irnos por el estímulo, ¿no? Siempre nos Por tu conviene por el expertise. estímulo. Creo que sí, ¿no? Me parece. Totalmente, porque no haces pagos provisionales y porque no pagas el impuesto anual mientras no distribuyas la utilidad a los socios. Ahora, entonces me estás diciendo, ¿hay CUFIN o no hay CUFIN? Ese es el otro problema. Si estamos en este régimen, no hay CUFIN. Entonces, imagínate, si lográramos superar el tema de cómo se paga el impuesto, que hoy por hoy no existe formato, no existe ninguna regla clara para que las cooperativas puedan pagar este impuesto. En una sociedad mercantil o una persona moral típica, pues tú calculas tu resultado, le restas el impuesto sobre la renta, le restas el PTU y determinas la utilidad fiscal neta del año, la UFIN, y esa se suma a la CUFIN que tú traes acumulada y te va dando una cantidad que está prácticamente libre de impuestos para el socio, porque ya pagó impuestos la sociedad, excepto por la retención de dividendos del 10%, que ese es pago definitivo. Pero aquí no aplica esa regla. Entonces, haces que la cooperativa, después de 5 años, determine cuánto de la utilidad generada en ese año no se ha distribuido, pague el impuesto por cuenta propia, pero cuando lo distribuyes al socio, la regla dice, reténle como asimilable a salario, no aplica las reglas de CUFIN.
Y entonces el problema está en que ya pagaste el 30% en la sociedad y después, cuando distribuyas la utilidad al El socio, copete. vas a volver a pagar conforme a la tarifa y en este 40 caso, y- la tarifa mensual. 42, ¿no? Con la retención del 10, ¿no? Bueno, si lo haces como dividendo, pues va a ser una locura, porque el dividendo no proviene de CUFIN Entonces, y tendrías el siempre se va a 10%, quedar en asimilado mejor. se va a quedar en asimilado y le aplicas la tarifa mensual, que ese es Pues otro. pagas un copete del 5. Pagas el copete del 5 en caso de que llegues, ¿no? Dependiendo del porcentaje que tengas en Ok. la sociedad. Si eres de los socios grandotes, Ujú, puedes ujú. estar pagando el copete arriba del 30%. Si eres de los socios Correcto. chiquitos, a lo mejor ni siquiera llegas y hasta saldo a favor tendrías. De Pero no acuerdo. te aplica la CUFIN. Ese es el problema. Híjole. Oye, ¿cómo de... Es que... Y entonces, ¿cómo de... Ya nos dijiste cómo determinamos esta utilidad gravable. Ajá. ¿Cómo la pagamos entonces? Pues el problema es que hoy estamos en el limbo y te voy a explicar por qué. A ver. Porque en el año 2014 determinamos una utilidad y se va a la cuenta de utilidad gravable no distribuible, no distribuida. Y en el 2015 lo mismo y en el 2006 lo mismo. Y entonces se te va haciendo una revoltura, una mezcolanza, como si fuera la cuenta de CUFIN, pero no lo es. Y de pronto tienes que llegar 5 años después y decir, de la utilidad que generé en 2014, ¿cuánta no he distribuido? Ah, caray, espérate. ¿Cómo sé cuánta no he distribuido del 2014? Eso implica que la sociedad tenga que llevar controles que no están establecidos aquí para ir diciendo de la utilidad de cada año cuánto ha distribuido y cuánto está pendiente de distribución. Entonces, la cuenta de la utilidad gravable no distribuida no te va a servir para eso. Además, esta cuenta de utilidad gravable no distribuida se actualiza por inflación. Y entonces dices, espérame, entonces, ¿cómo? Ah, pues es que resulta que las utilidades del 2014 que no repartiste a los socios, también las tendrías que estar actualizando por inflación para pagar un impuesto a valor presente actualizado por inflación. Entonces, una vez que tú tengas tu control año por año de la utilidad y actualices esa utilidad con base en la inflación, vas a hacer el cálculo que te explicaba yo de decirle cuánto le corresponde a cada socio, aplicar la tarifa anual y después, pues tendrás a lo mejor que presentar un escrito libre de debo, no niego, pago, pues no tengo formato, pues ahí está mi escrito libre y denme una línea de captura para pagarles, porque hoy por hoy no existe un formato que permita explicarle a la autoridad cómo se determinó ese impuesto Ay, qué y cómo horror. se paga. Ese es el problema. De una reforma de 2014. O De sea, una no forma de sabemos cómo 2014, pagarlo. así es, que el impuesto se tendría que haber pagado en 2020 y así cada año. El de 2015 en 2021, el de Sí, sí, 2016 en sí, sí. 2022, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, pues tienes a las cooperativas ahí en una situación extraña, siempre y cuando no hayan distribuido la utilidad, que sí existen casos. Y ahí entra otro problema, porque tú calculas el impuesto diferido con la tarifa anual y de pronto se les ocurriría a los socios cooperativistas decir, oye, pues si ya determinamos el impuesto con la tarifa anual, pues vamos distribuyéndolo todo de un jalón. Y entonces la ley te dice, reténle con la tarifa mensual. Y entonces va a venir una mega retención gigante. Y cuando Sí, llegues al anual, va a salir saldo a favor. sí. Porque tendrías que decir, no, vamos a distribuirnoslo en 12 parcialidades para que apliquemos la tarifa mensual y no salgamos con saldos a favor al final del año, ¿no? Ahora, si se lo entrego como asimilado, ya no tendría que retenerle el 10%, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Si lo hacemos ya como asimilado, no hay el 10%, que No hay además otra forma de repartirlo más que como asimilado, así lo entiendo. es correcto, es correcto. Ay, a ver, ¿qué más, mi maestro? Bueno, pues Está, el problema, es que
y ahí cómo, a ver, cómo pagamos, pues, queriendo siempre pagar, pues. Pues el problema primero pues, es que no hay formato para pagar. El segundo, vamos a suponer que ya pagamos y como decíamos hace un rato, oye, y resulta que ya pagó la sociedad, pues ya debería de ser libre para los socios, pero ¿qué crees? Que no hay CUFIN. Porque vamos a suponer eso, pasaron los 5 años, determinamos la utilidad, hacemos la aplicación de la ley con tarifa anual y todo lo que tú gustes y mandes, presentamos nuestro escrito muy lindo, la autoridad nos da nuestra línea de captura y pagamos. Y de pronto, pues resulta que los socios se quieren repartir esa utilidad que ya pagó impuestos y pues no pueden tener un tratamiento equivalente al que tienen las otras sociedades porque no existe CUFIN en este régimen de estímulos fiscales y entonces tendrían que volver a pagar el impuesto. Entonces, sosteniendo mi punto de vista de que esas utilidades están invertidas en activo fijo, pues vamos a decir que no se podrían distribuir a los socios, que ya nada más es un impuesto corporativo y que ya está pagado, pero a pesar de haber tenido el beneficio de diferir el impuesto porque no se hacen pagos provisionales y porque no se paga sino hasta que se distribuye o transcurren 5 años, el problema que vamos a tener pues, es que ya está pagado un impuesto por la sociedad que no van a poder retirar los socios. Y a lo mejor lo todavía nos dice, pues no, que lo tienes en activos, pues lo tienes en activos, no tienes por qué distribuírselo y entonces pues no necesitas CUFIN. Y dices, bueno, puede sonar lógico, ¿no? Puede sonar razonable. El problema, Carlos, es muy complejo porque, como te decía yo, tú tienes la utilidad de cada ejercicio, la distribuyes entre todos los socios, le aplicas la tarifa anual de los socios y determinas un impuesto diferido, que es un dato meramente informativo, que en algunos años el asunto ha sido que eh, el formato no traía un renglón para informar de este impuesto diferido. Unos años sí lo ponen, otros años no lo ponen. Pero luego tienes que llevar esta cuenta de utilidad gravable no distribuible, no distribuida, la cual, como te explicaba, se actualiza por inflación y se le van sumando los resultados de los años posteriores. Entonces vas haciendo una mezcla como la de la CUFIN, se te va revolviendo todo. Y esa cuenta, pues es una cuenta de control, yo es la María general, nada más para que sepas cuánta utilidad gravable no distribuida tienes. Pero no te va a decir cuántas de cada año, cuántas ya se te venció porque ya pasaron 5 años. O sea, realmente esa cuenta funcionaba con el régimen anterior, con el régimen que no tenía vigencia de 5 años. Entonces, si no tenías vigencia de 5 años, esta cuenta te funcionaba perfecto, porque de ahí ibas tomando las utilidades y se iba pagando el impuesto. Al momento que le ponen un plazo perentorio de 5 años para pagar el impuesto, te descuadran todo el esquema. Y entonces ahí tienes un problemón porque tú tienes la utilidad del 14 en mi ejemplo. Distribuiste un poquito de esa en el 15, otro poquito en el 16, otro poquito en el 17, otro poquito en el 18. Total, pasaron los 5 años y quedó otro poquito pendiente de distribuir. Entonces tienes que estar llevando una cuenta de utilidad gravable no distribuida por año. Eso no te lo dice la ley. La ley te hace una mezcla y te va sumando las de todos los años. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos estado tratando de hacer o hemos estado queriendo pues, proponer? Pero antes de entrar a eso, me habías hecho una pregunta sobre el tema de que si nos convenía mantenernos en el régimen de estímulo o en el régimen general. Es Sí, muy, es muy importante que si nosotros estamos en el régimen de estímulo, que es no pagar impuestos hasta que se distribuyan utilidades o pasen los 5 años, tenemos que tener cuidado porque si nos llegamos a salir
Es decir, dejamos de optar por esta opción, nos vamos al régimen general o incumplimos las reglas que son invertir en activos fijos, en cuentas por cobrar a clientes, tener más socios, etcétera. Si simplemente tenemos el dinero en tesorería, no aplica el estímulo. Entonces, si alguna cooperativa cree que está en el régimen de estímulo y tiene su dinero guardado en inversiones financieras en un banco, ese no está cumpliendo con el requisito para diferir y para estar en el estímulo. Eso lo saca del régimen y la manda al régimen general. Entonces quería yo hacer notar esta situación también para que no se vayan a ir con la finta de guardamos la lana en la tesorería y dentro de 5 años pagamos el impuesto, cualquier rendimiento que nos haya generado. No, eso no funcionaría. Entonces, una vez que tú te sales, sea por incumplimiento o porque decidiste que no te gustó el estímulo y quieres irte como empresa normalita, no hay forma de regresar. Entonces, hay que analizar muy bien si queremos salirnos del régimen o queremos quedarnos en el régimen. Y ese es uno de los temas. Y el otro tema que a lo mejor no hemos platicado es, oye, ¿y qué pasó con las utilidades pendientes de distribución anteriores a 2014? Porque si la sociedad ya venía operando y tenía utilidades pendientes de distribuir y no tenía plazo de 5 años, se iban a pagar los impuestos hasta que se distribuyeran a los socios, pero normalmente están invertidos en activos fijos, pues no se han distribuido. Entonces, ¿qué pasa con ellas? Ah, pues esas tienen un régimen particular. Esas tienen un artículo transitorio que dice que cuando distribuyas las utilidades viejitas, las anteriores a 2014, entonces pagues el impuesto conforme las reglas que estaban antes. Y esto es muy importante porque antes este régimen no estaba en el capítulo de estímulos fiscales, estaba en otra parte de la ley y lo que te decía es que los socios cooperativistas tenían que tributar como persona física con actividad empresarial. Entonces les distribuía la utilidad y ellos en su declaración anual lo presentaban como actividad empresarial. Entonces, esto es muy importante porque si hay algún error, alguna confusión, y alguien dice, es que a mí ya me distribuyeron de las anteriores a 2014 y las declaró como asimilables a salario, porque así le retuvieron y no como actividad empresarial, La dejó en ceros. problema. Bueno, sí, ¿no? ¿Qué dice José Luis Medina? En el ejercicio José 5 Luis la sociedad Medina opera un dice, proceso de liquidación. Ay, espérame, se me perdió esa pregunta. ¿Dónde quedó? A ver, ¿dónde están las preguntas? dice, en el ejercicio 5 la sociedad entra en un proceso de liquidación y ese ejercicio de liquidación dura 20 meses. ¿En qué fecha se entera ese ISR diferido? Pues es de esas cosas Que nos conteste. no están previstas, pero está muy interesante, porque dices, a ver, en el año 5 entra el ejercicio de liquidación, perfecto, pero dura 20 meses el ejercicio, en el ejemplo de José Luis. Pues para nosotros, pues hasta que termine el ejercicio de liquidación, porque eso dice la ley, que no se distribuyan en los 5 ejercicios posteriores, no dice que no se distribuyan en los 5 años de calendario posteriores. Entonces, pues, obviamente será hasta que eso venza, pero el problema va a ser, ¿y cómo va a pagar si ya terminó su liquidación, no? O sea, termina su liquidación en 20 meses, se liquidó la sociedad y el impuesto se tiene que pagar después de que no se distribuyeron las utilidades. La verdad es un caso muy chistoso, porque si metes en liquidación una cooperativa, ¿qué vas a hacer? Pues vas a vender los activos, vas a vender los inventarios y le vas a dar a los socios toda la utilidad que no estaba distribuida. Entonces, les vas a acabar entregando la utilidad que estaba pendiente de distribuir, les vas a retener como asimilarse a salarios y seguramente no te va a dar impuesto diferido por pagar. O te dará una cantidad ahí simbólica, pero pues, tendríamos que ver, ya caso por caso, si hay que hacer una reservita para decir, oye, es que va a haber que pagar este diferido
cuando terminemos la liquidación. Y ahí tendremos que ir a la autoridad a decirle, oye, ¿cómo le hago? Porque si me liquido, presento mi declaración final de liquidación y después cancelo mi RFC, pues no tengo forma de pagarte. O sea, ¿cómo le hacemos? O presento mi última liquidación, mi última declaración por liquidación y después, ¿qué te presento? ¿Qué declaración? La última por liquidación es la última. Sí. ¿De dónde saco la otra declaración para pagarte? Dice José Luis, y dice, de ser así, entonces el ejercicio 4 nunca llegaría a cumplir los 5 ejercicios. Igualmente el ejercicio 3 no llegaría al cuarto ni al 5 porque tardó 20 meses, así lo entiendo. Y Sí, así sucesivamente. claro, por supuesto, pero lo que de alguna forma creo que resuelve eso es precisamente la liquidación. Liquidas, haces Sí. líquido todos los activos. Y el SAT Entonces, es acreedor preferencial. entonces vas a pagar, claro, pero independientemente de eso, primero le vas a dar a los socios su utilidad porque estás en el proceso de liquidación. Sí. Y si ya distribuiste, pues ya no vas a caer en el tema de los 5 años para los ejercicios 3 y 4, etcétera. Ya Sí, eso ya vas a acabar pagando, vas a acabar pagando. vas a acabar pagando vía retención a los socios porque Correcto, sí se distribuyó la utilidad. correcto. Entonces, esa sería la situación. Ahora, estaba yo pensando, bueno, me iba yo a cambiar, porque te estaba explicando lo del cambio de opción y de las utilidades anteriores, pero tenemos, bueno, ya estábamos viendo varios problemas, ¿no? Calculamos el impuesto con tarifa anual, pero si lo distribuimos en una sola, les tenemos que retener con tarifa mensual y les vamos a dar el paso y van a tener saldo a favor en la anual. Hay que llevar una cuota de utilidad gravable que se actualiza por inflación, que revuelve las utilidades de todos los años. A partir de 2014, no lo dice la ley, pero es una recomendación, lleven su cuenta de utilidad gravable no distribuida año por año. ¿Para qué? Pues para que después de 5 años puedan saber cuánto le deben al fisco y no estar sufriendo. La otra es lo que te decía yo, que en los formatos oficiales no ha habido todos los años la posibilidad de reportar el impuesto diferido. En algunos años sí ponen el cuadrito y en otros años no ponen el cuadrito. Y ahí viene otra discusión con los cooperativistas porque ellos se resisten a poner en sus estados financieros que hay un impuesto diferido. No les gusta eso de decir aquí hay un impuesto diferido. ¿Por qué? Porque dicen, pues no hay impuesto diferido porque el supuesto de ley es que el impuesto se causa cuando se distribuye la utilidad al socio o cuando pasan los 5 años. Pero yo creo que sí hay un impuesto diferido porque la ley dice claramente que el impuesto del ejercicio queda diferido hasta que se distribuyan las utilidades a los socios. Entonces, en mi opinión, de acuerdo con las normas de información financiera vigentes, sí deberían las sociedades cooperativas estar reportando un impuesto diferido en su pasivo. Y creo que la mayoría no lo ha de estar haciendo. Es una mera sospecha, pero las pláticas que yo he tenido es que no quieren y no les gusta. Fíjate que siempre he tenido la duda. A ver, a ver si me corriges. La cooperativa acumula el cobro, ¿no? La cooperativa acumula el cobro, sí, como nosotros, como las sociedades civiles. Eso, o sea, acumula el cobro. Pero si nos vamos a las erogaciones que tienen que estar pagadas, pues no me aparecen las cooperativas. Ok, ok. O sea, no sé si la debemos de considerar como persona física. Pues no, no creo. Lo que pasa Yo es que creo que no. más bien dirías, no sé si la debo considerar como SC, ¿no? Sí, o sea,
me habla de que yo le tengo que pagar, ¿no? A físicas, o sea, a todos los contribuyentes que acumulan al cobro. No Sí, viene esta del estímulo. Quiere decir que yo puedo facturar, no cobrar, no acumular y en la contraparte deducir provisionando el gasto. en principio Ay, sí, caray. pero la verdad es que no había yo visto ese punto. Valdría la pena explorarlo. Qué buen punto sacaste. Lástima que no lo platicamos antes, porque entonces lo hubiera revisado con detalle, pero pues sí puede estar sucediendo ese problema. Porque fíjate que no viene, o sea, no viene que yo le tenga que pagar. Yo creo que debería de venir, pero no viene en la ley. Viene personas físicas, sociedades civiles, agapes, coordinados, donativos, En pausa al extranjero, creo que también. exacto, pero Intereses. no viene el tema de esta cooperativa de producción. Hay que decir que es de producción, no de consumo. Es correcto, exacto. Son cooperativas de producción, de consumo y se me olvidó la tercera. Entonces, parecería, si existe materialidad, que yo pudiera financiarme. Pareciera, como Pareciera como que no le tengo que pagar para cumplir el requisito de deducibilidad porque no está expresamente en la ley. ¿Qué opinas, como lo haces, Richard? como lo haces con otros proveedores. O sea, hay otros proveedores que te surten Correcto, a como lo final del haces como año. las mercantiles. Exacto, exacto. Y les pagas en enero, febrero, lo que sea. Porque dice, no, contribuyente, no viene esta. Fíjate, no la veo. No, en principio no viene. No la veo aquí en la 27 octava. Exacto, la 27 No octava. veo que diga, pues tendría que decir que 185, ¿no? Claro, claro. No Ahora, tendría que decir, este, no, no, perdóname. ¿Dónde está la cooperativa? 195, 194 195, ¿no? pero de ahí te vas a, sí, 194, 195. Y de ahí para determinar el resultado te vas al 109. Eso, eso. 194. Sí, 194. No viene en el 27 octava. Así es, Entonces, si a mí me así es. factura una cooperativa de estas y no le pago, Yo creo que lo puedes deducir. No hay cumpliendo con restricción. temas de materialidad y sí, sí recibí el servicio y sí recibí el bien. Todo. A final de cuentas, tú y yo sabemos y todos los que están aquí que lo que no está prohibido está permitido. ¿No? Y entonces, si me factura la cooperativa, pues a lo mejor me brinco el ejercicio. A lo mejor. Ya. Pero fíjate, vamos a un tema, un poquito, regresándonos a lo que estábamos platicando, un poquito curioso. Una posible solución para el tema de que la utilidad o el impuesto que paguen las sociedades cooperativas no genera fin y el día que les tuvieras que retener, que pagar esas utilidades, les tendrías que retener otra vez. Una solución posible, se me hace una locura, pero es una solución posible, es que cuando la sociedad cumple los 5 años, el impuesto se pague como si se les hubiera distribuido a los socios.
se está pagando el impuesto porque no se les distribuyó, ok, pero se pague como si se les hubiera distribuido. ¿Qué pasaría ahí? Pues lo que pasaría ahí es que es una, déjame llamarlo así, distribución ficticia, y esa distribución ficticia pues estaría provocando que tendrías que generar un CFDI probablemente para cada cooperativista, diciendo que les repartiste algo que no les repartiste, calculando el impuesto como retención y enterándolo como retención, porque esa sí la venimos haciendo cada mes. Esa sería la forma práctica de enterar el impuesto, dado que no hay formato, dado que no está claro. Simple y sencillamente decir, ok, ya pasaron los 5 años, considero después de 5 años que la utilidad se les distribuyó a los socios, calculo el impuesto y lo pago como si les hubiera retenido. Ah, ok. Entonces, como si les hubieras retenido, pues entonces tienes que generar un CFDI. Ok, tengo que generar un CFDI, perfecto. Oye, pero el cooperativista va a decir, oye, espérame, pero esa lana nunca me la diste. ¿Por qué me estás dando un CFDI? Porque además yo tengo ingresos por honorarios, tengo ingresos por arrendamiento, tengo ingresos por intereses, y al darme una distribución ficticia, me está subiendo mi tasa efectiva del impuesto anual. Y entonces, pues voy a acabar pagando una tasa más alta por los otros ingresos que la que tendría que pagar si no me hubieras hecho esta distribución ficticia. Pero puede ser una solución para pagar el impuesto, que es la que tú me pedías Sí, hace rato. está interesante. O sea, puede ser, o sea, está interesante, ¿O pero no tendría que irme a título 2 a pagarlo como título 2? el problema es que si lo haces y lo pagas como título 2, podrías correr el riesgo de estarte saliendo del estímulo. Y entonces ya te saliste y ya para adelante ya no vas a tener el estímulo de no hacer pagos provisionales y de seguir difiriendo el impuesto, porque pues ya te saliste. Y cuando tú te sales, no tienes que pagar el impuesto diferido del año 1, sino de todos los que has diferido. Ok, ok. Entonces, si el del 2014 se Sí, tenía que pagar en 2020 sí. y te vas por la opción de irte por el título 2, te van a cobrar el del 15, 16, 17, 18, 19. Ujú, ujú. Todos de golpe. Ahora, Porque pago el impuesto y me quedo en la opción, me quedo en el estímulo, ya te pagando el sales. impuesto me salgo. Sí, si lo pagas como título 2 te sales. Ahora, entonces no hay que pagarlo nunca. Hoy, como está la ley, no lo puedes pagar en la forma práctica, pero tampoco te puedo decir es que no hay que pagarlo nunca, pues porque estás. Los socios te lo van a pedir tarde o temprano. No, espérate, pues tarde o temprano el SAT te va a tocar la puerta y va a decir, oye, ya pasaron 5 años, a ver cuánto me debes. Y si no lo tiene el SAT claro, por lo menos te va a hacer una visita domiciliaria para ver cómo estás y para decir, oye, aquí está la utilidad del 14, me tenías que pagar en el 20 y no me pagaste. Venga para acá. Entonces, ese es el problema. O sea, prácticamente en el 20 llegaron a cobrar o qué. El problema es que no llegaron y no han llegado, por lo menos los casos que yo he visto. O sea, entonces, ni siquiera el SAT sabe cómo les tienen que pagar, porque como fue un parche, ni siquiera ellos lo tienen claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que tomar casos concretos, porque acuérdate que así funciona el sistema, casos reales y concretos, ir Ujú. con la autoridad y decirle, a ver, mi caso es este, debo tanto, lo quiero pagar, no tengo forma, dame mi línea de captura y confírmame que el día que yo distribuya esta utilidad a los socios va a estar libre de impuestos como si venía de CUFIN. No, pues no te puedo decir eso porque eso no dice la ley. Bueno, y entonces si yo les llego a distribuir a los socios que pues les tienes que retener como similar de, oye, pues ya me estás haciendo una doble tributación, te estás poniendo en iniquidad, te vas a tener que ir a un juicio, te vas a tener que ir Sí. a la corte o al tribunal y luego a la corte. O sea, creo yo que la autoridad hoy no tiene una respuesta y que esto se va a acabar resolviendo en tribunales si la autoridad no emite una respuesta pronto. Sobre todo A ver, si aclárame que si yo
le reparto la utilidad al socio, ¿sí le retengo? ¿Sí le retengo por dividendos? No, como asimilable a salarios. Entonces no hay retención del 10. No hay retención del 10 como dividendos. No hay. Entonces puede ser una opción que en lugar de pagar el 42, paguemos hasta el 35. Claro, pero si la sociedad ya pagó el 30 y se trata de que sean como las sociedades civiles, que o paga la sociedad civil o pagan los socios, pues estás duplicando el pago. Porque pues eso hacemos nosotros en las sociedades civiles, ¿verdad? Nos Claro, distribuimos porque es el dinero. deducible. Claro, porque es deducible y pagamos una vez. ¿Y acá no sería deducible? No es deducible como tal porque acuérdate que es una mecánica diferente. Es la cuenta de utilidad gravable no distribuida. Entonces, a esa cuenta la calculas con el 109, le restas la que ya distribuiste porque ya pagó impuesto como retención y te queda el neto. O sea, no es una deducción autorizada, es una disminución de la base del impuesto. Bien, es una resta. Es una resta, así, vil y vulgar, una resta. A ver, entonces vamos cerrando con mi querido Ricardo. ¿Qué recomendarías tú? O sea, porque el tema me gusta, porque si al empresario le das tiempo para pagar impuestos, le das vida. Claro, por supuesto. O sea, ¿qué recomendaría yo? Si quieres llevártela tranquila, entre comillas, yo diría, cuando vayan a ser los 5 años, mejor distribuye la utilidad, paga tu retención y olvídate. No te esperes a que pasen los 5 años porque esto es un Sí. desastre. Esa es mi primera recomendación. Ahora, Oye, independientemente de cómo hacerlo, ¿cómo lo haríamos? ¿En no, escrito libre o qué hacemos? lo que pasa es que, por ejemplo, tienes ahorita utilidades pendientes de distribuir del año 18. Del 18 ha pasado 19, 20, 21, 22 y este es el año 23, este es el quinto. En este año distribúyete lo que esté pendiente del 18 para que no se cumplan los 5 años y no tengas problema. O sea, antes sacar el dinero. Hay que sacar el dinero del 18 en este año, del Bien, como 19 el asimilado a siguiente, salario. como asimilado a salario. Y así te vas a quitar de problemas. Del 18 ahorita, del 19 el siguiente, y cada año Bien, vete haciendo eso para que no tengas problema. Entonces va a bien. venir el cooperativista y me va a decir, está bien, muy padre tu solución para el 18 para acá. ¿Qué hago con el 14, 15, 16 y 17? Ah, mira, 14, 15, 16 y 17 tenemos de dos. Una, hacemos hoy un cálculo, como dice la ley, hacemos una distribución ficticia y hacemos la retención y vamos y la pagamos como retenido, como si lo hubiéramos distribuido diciendo que es la utilidad del 14 que estaba pendiente y ahí y enteramos el impuesto. Ah, ok. Oye, pero ¿cómo? Actualizando esa utilidad por inflación, porque si no, estás teniendo un tema de que estás brincando las trancas, estás entregando pesos que tienen menor valor adquisitivo que Sí, el que tenían antes. sí, Oye, esa es la segunda, la sencilla. Oye, ¿y emito CFDI? Sí, sí, emite CFDI porque el otro, el cooperativista, tiene que acumular. Es que aquí los cooperativistas pues no quieren, pues vas a tener un problema tú, porque tú vas a enterar retenciones y no amarran con los FDIs emitidos, automáticamente te va a venir una revisión. O sea, ya ves que son las de vigilancia profunda, de que no me checa un pesito bien, aquí con otro pesito acá. sí, Oye, y la otra, pues vamos a explicarle a la autoridad claramente el asunto, diciéndole, tengo todos estos problemas y dame una línea de captura para pagarte el impuesto, pero me bien. tienes que resolver todas estas dudas. Yo siento que los acercamientos que ha habido entre las cooperativas y la autoridad no han ido acompañados de un profesional o un profesionista que se haya metido a estudiar esto y que van y le preguntan cómo pago y la autoridad le dice apégate a la ley. Pero no le abrieron el ojo a la autoridad para decirle,
son todos estos problemas, necesitamos resolverlos para poder pagar, porque debo, no niego, pago, no tengo. Ahora, si a uno de estos que ya fue, preguntó y le contestaron así, vienen, le hacen una auditoría, le exigen el pago, le quieren cobrar multas y todo, yo creo que teniendo todo el soporte y toda la evidencia de que hizo la consulta porque quería pagar en tiempo y la autoridad le dijo, pégate la ley y está claro en la ley que no hay forma de pagar, pues podría ganar en el tribunal, que no tiene que tener, que no está sujeto a sanción a la multa y probablemente ni a recargos. ¿Por qué? Pues porque el señor fue y preguntó en tiempo y forma que quería pagar y la autoridad le dijo, apégate a la ley y la ley es omisa. Entonces, creo que un asunto como esto sería muy interesante de litigar en el tribunal y hasta la corte. Y podrías ganar no pagar recargos y podrías ganar no pagar multas. Sí. Ah, y que sea una real cooperativa, ¿no? O sea, que sí cumpla con toda la parte jurídica, ¿no? Totalmente, O totalmente. sea, Tiene que porque ser tienen sociedad. sus condiciones, ¿no? Sus requisitos, sus fondos, ¿no? O sea, la Totalmente, calidad del socio es diferente, ¿no? totalmente, Sus totalmente. certificados de aportación, ¿no? Sí, pero bueno, yo te diría que esa es un poquito más la forma, pero tú y yo sabemos, y lo dijiste al principio, que esta figura se utilizó para hacer ciertas estrategias, ciertas planeaciones Pues como que realmente, pues era, se utilizaba como outsourcera. como outsourcera, exactamente, como outsourcera. Entonces dices, no, espérame, incluso yo he sabido de algunos despachos como nosotros, de abogados, de contadores, que estaban constituidos como cooperativas y de ahí, por la esencia y la naturaleza del servicio, Sí, estamos ante una prestación de servicios de carácter profesional, o sea, una sociedad de naturaleza civil, no mercantil. sí. Entonces, es diferente. No Acá lo tiene como un contenido social, ¿no? es social. Por eso mencionaba yo el tema del caso Mondragón en España. Es un caso muy, muy interesante, donde pues, el pueblo de Mondragón nace precisamente de que se puso una cooperativa y empezó a crecer y todo el pueblo se volvió una cooperativa. Entonces se fundó la ciudad de Mondragón como una ciudad cooperativa, pero es un caso súper interesante y súper exitoso en España. Ay, mi Richard. Bueno, pues nos tenemos desgraciadamente que ir, pero ha sido un verdadero placer, un agasajo tenerte. Siempre gracias por haber aceptado muy generosamente y darnos esta horita bueno, por limitado tiempo, por supuesto, con tus actividades. Ahí tenemos un reconocimiento, ¿no, Hugo Humberto? Ahí tenemos, mira, ya sé que de todos los que tienes, pero solamente queremos decirte gracias por haber Hombre, aceptado y seguir invitándote si nos das permiso, porque pues ese tema me gusta mucho tu expertise en due diligence y a lo mejor un tema de ahora que está muy de moda el compliance, no sé, a lo mejor yo sí quisiera pedírtelo para que nos lo regales aquí a los que se anotan, estamos en todas las redes y además aquí de manera directa. Así que te mando todo mi agradecimiento y todo mi cariño, mi querido. El maestro Ricardo González Lugo estuvo aquí con nosotros en esta edición. Me estaban diciendo ahí, 152. 152, no 151. Así que muchísimas gracias por formar parte de esta edición. Gracias, Ricardo. gracias a ti, mi querido Carlos, con todo gusto estamos contigo en todos los eventos que nos invites. Es un placer colaborar contigo y con tu equipo y seguir pues, transmitiendo pues, un poquito de lo que uno va estudiando. Eso, el maestro Ricardo González Lugo estuvo con nosotros en Conversando con Orfe. Gracias. Nos A vemos ti, el próximo miércoles, como ya saben, todos los miércoles de 1 a 2, siempre con los mejores fiscalistas. Gracias, de gracias. nada, hasta luego.